lo que es bueno. Vivir mejor es cuidar la mente y cuerpo. Vivir mejor y en paz con los elementos. Vivir mejor de verdad. Siempre hay tiempo. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vivir Mejor. Compartimos con ustedes un nuevo programa, una nueva edición, por supuesto hablando como siempre de temas de salud, del abordaje integral. Hoy hablamos de una enfermedad que se produce a través de una bacteria, ¿sí? Una bacteria que no ha sido lamentablemente erradicada en su totalidad. Hablamos de tuberculosis. Nos acompaña el doctor Carlos Morínigo, él es el director del INERAN. Muy buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo le va? Un placer, muchas gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor y vamos a hablar de un tema como es la tuberculosis y por supuesto la primera pregunta siempre para poner a la gente ya en el campo del análisis y introducirse en el tema, ¿qué es la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por un bacilo. En realidad es una bacteria a la que nosotros la denominamos bacilo de Koch en honor al descubridor de esta enfermedad, que a causa principalmente ataca a los pulmones de los seres humanos, ¿sí? Es una enfermedad que puede ser multisistémica, que es muy discapacitante y que nosotros tenemos que tratarla y descubrirla como tal para evitar que eso vaya propagándose debido a su alta contagiosidad entre seres humanos. ¿Qué es multisistémica, doctor? Multisistémica significa que no solamente el pulmón es dañado o es atacado por esta enfermedad. Una vez que esta enfermedad ingresa, es importante conocer un poquitito cuál es el trayecto de cómo uno se contagia la tuberculosis. La tuberculosis es un bacilo que ingresa por las vías respiratorias, que viene de un paciente que está infectado de tuberculosis mediante la tos. Un paciente que tiene tuberculosis tose mucho y expectora. Dentro de la tos, cuando uno tose, salen esas gotitas que nosotros le llamamos gotitas de fluye, que ingresan por las vías respiratorias, van y se sitúan en los bronquiolos terminales a nivel pulmonar ya. Ahí es donde se desarrolla la enfermedad. Este bacilo infecta el pulmón y si el paciente no tiene las condiciones inmunológicas, o sea, la defensa no está en forma, entonces esa infección se convierte en enfermedad. Esa enfermedad ataca los pulmones, va destruyendo esos pulmones, ¿sí? Y va provocando esa secreción purulenta que viene a ser el catarro, que es que posteriormente el paciente va expectorando y va contagiando. Un paciente que tiene la defensa en forma correcta, que tiene la defensa alta, que es infectado por el bacilo de la tuberculosis, generalmente no desarrolla la enfermedad, sino que el cuerpo engloba eso y ataca la enfermedad, ¿sí? Cuando uno se enferma de la tuberculosis, cuando uno está inmunodeprimido, tiene algún problema inmunológico, es portador de una patología crónica como diabetes, insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad renal y pacientes con VIH. Generalmente desarrollan la enfermedad. No así un paciente sano que tiene las defensas altas. Pero si este paciente sano con defensas altas se expone mucho tiempo a un paciente que está tosiendo, ¿sí? Convive por más de 6 horas, también tiene un riesgo aumentado de desencadenar la enfermedad, ¿sí? Aparte, cuando se afecta al pulmón, si la defensa es baja, puede afectar otros órganos de la economía, como también el cerebro, las meninges, ¿sí? El riñón. Nosotros en el INERAN tenemos distintos tipos de casos de tuberculosis en toda la economía del ser humano. O sea, ¿hay un alto índice en Paraguay? En Paraguay nosotros es un país endémico. Es por eso que... Explica a la población qué es endémico. Sí, endémico es se denomina una enfermedad endémica aquella enfermedad que es común en el medio donde se desenvuelve el ser humano. En este país, ustedes sabrán que cuando uno nace, la primera vacuna que se le pone es la BCG. La BCG es es una vacuna que es un bacilo atenuado de Calmette y Guerin, de ahí viene su nombre BCG, que se le introduce en el brazo a la criatura y forma el famoso lunarcito rojo, que es cuando la vacuna le llaman a nuestra gente que brotó generalmente. Esa vacuna que se le pone a esa criatura evita las formas graves
de tuberculosis. No así la enfermedad. Exactamente, no así la enfermedad. ¿Cuáles son las formas graves de tuberculosis? La diseminada miliar, que es la que agarra todo el pulmón, y la meningítica, ¿sí? Entonces, eso evita esa vacuna, la BCG, que nosotros cuando nacemos la aplicamos a los niños. Ya, muy interesante. Estamos hablando de tuberculosis. Me permite, doctor, queremos compartir un material justamente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Ambientales, que es INERAN, donde el doctor es titular, y queremos compartir el trabajo que realizan ahí, cuál es el procedimiento diagnóstico y cómo tratan a los pacientes con esta patología. Lo primero que hace es la recepción. La recepcionista recibe la muestra, si es control, si es tratamiento, si es primera vez, y se tiene que escribir el nombre del paciente, de dónde viene y que se coteja con el pedido del médico. Llega en la sección en donde hay una ventanita, en donde se pone ahí la muestra con el pedido. Eso viene el técnico, trae a la sección de vaciloscopía y cultivo para beca. Nosotros recibimos entre 50 a 60 pacientes por día, entonces se pone por orden. Tiene un código. Como no tenemos informatizado, entonces se registra en un libro, ¿verdad? Que es el formulario número 3 que nos provee el Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. Esa es la fase preanalítica. Después se sigue el procedimiento en sí. Se hace en la campana de bioseguridad. Dentro de la campana, el operario, que son gente especializada que manejan este tema, hacen el extendido. Y el extendido se hace una lámina, que es una lámina porta objetos, le llamamos. Entonces se saca la mejor muestra, la más purulenta. Entonces se hace un extendido, ¿verdad?, en forma de huevo en la lámina. Se deja secar y después se procede a la coloración. Esta coloración se llama Ziehl-Neelsen. Se flamea para fijar mejor el material. Se le coloca la fusina, que es uno de los colorantes. Se flamea otra vez, ¿verdad?, hasta que salga humo. No tiene que hervir. Se espera 3 minutos, se lava y se le coloca el azul de metileno, que es el colorante de contraste. Después se deja secar ese también y se hace la microscopía. Miramos en el microscopio con aceite de inmersión. ¿Qué significa eso? Que hacemos con un microscopio con un objetivo de 100. Entonces vemos ahí el bacilo, vemos el color así. Siempre va a tener un fondo azul. Si tiene el bacilo de coche va a ver los en forma de palillos, por eso bacilos, ¿verdad? Son alargaditos. Según la OMS y el Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, tenemos todo nuestro esquema de protocolo de cómo informar estos bacilos que encontramos. El último paso es el cultivo de la tuberculosis, es el cultivo para beca, que se hace en medio sólido, que es el del Lowenstein-Jensen, que es un medio enriquecido para determinar realmente la existencia de la micobacteria en tuberculosis. Se mida cada 15, cada 30, cada 45 y 60 días, se miran esos tubos y se nota ahí el crecimiento si es que hay micobacteria. No podemos decir es bacilo tuberculosis o es micobacteria en tuberculosis hasta que no se le haga la prueba de tipificación. Entonces le llevamos al laboratorio central, se hacen ahí la tipificación, se hacen la prueba de sensibilidad, porque tenemos pacientes, están entre ellos los pacientes que abandonaron su tratamiento, que no hicieron bien su tratamiento, las recaídas. Tenemos mucho que hablar de la tuberculosis. Lo que queremos es que el Paraguay tenga menos tuberculosis y lo ideal es erradicar. Pero nuestro objetivo en este momento es disminuir la cantidad de tuberculosis que tenemos en nuestro país. Muy importante, muy interesante realmente cómo trabajan en el instituto y cómo le dan el enfoque de tratamiento a los pacientes que padecen esta enfermedad. Y justamente estamos con el director del INERAN y hablando de no solamente del tratamiento diagnóstico una vez instalada la enfermedad, sino también de la prevención y todo lo que está haciendo usted al frente de esta institución, doctor. Totalmente. El INERAN inicialmente... me encantaría que la gente conozca un poquitito de historia en lo que es nuestra institución. El INERAN fue fundado el 30 de julio de 1945 por el profesor Dr. Juan Max Buender, justamente en la época de la posguerra del Chaco, en donde el Paraguay se vio en una epidemia de tuberculosis
ya de los soldados tanto bolivianos que fueron tomados como prisioneros y de los paraguayos. Entonces el profesor Juan Maduener solicitó al gobierno paraguayo, en aquel entonces el presidente, el general Higinio Morínigo, consiguió un préstamo de los Estados Unidos de $1 millón. Quiero que vamos a mostrar después el libro que es de la época donde están escritas desde la fundación del Juan Maduener, en donde se construyó ese sanatorio. Inicialmente iba a ser llamado como Sanatorio de los Tuberculosos, y el profesor Juan Maduener dijo: no, vamos a llamarlo Sanatorio Bellavista, en honor al lugar donde iba a ser construido, que era el barrio Bellavista. De ahí el Juan Maduener fue creciendo, fue casa y fue centro de formación de cirujanos y neumólogos sobresalientes en la historia del Paraguay, hasta que falleció el profesor Juan Maduener. Llevó su nombre el Sanatorio Juan Maduener, y en la época del doctor Gilberto Chaparro Avente, uno de los precursores en neumología en el Paraguay, se le denominó Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Ambientales. Hoy en día el Juan Maduener, como nosotros lo llamamos, es un instituto de primera línea en el tratamiento de enfermedades respiratorias y del ambiente, con énfasis en tisiología. ¿Qué es la tisiología? La tisiología es la rama de la medicina que estudia la tuberculosis. ¿Sí? Es el único centro nacional de referencia en el cual todas las patologías respiratorias de todas las regiones del Paraguay caen en nuestras manos y somos los responsables de solucionar ese problema. Es así que el gobierno nacional se ha comprometido con nosotros, y estamos comprometidos en el tratamiento de las patologías respiratorias, y contamos con equipos de primera línea, sin envidiar a ningún otro centro de nuestros países hermanos, y estamos trabajando incansablemente, y estamos trabajando para erradicar la tuberculosis hoy del Paraguay. Es así como ustedes vieron las imágenes en la Semana de la Tuberculosis, donde tuvimos un lanzamiento excelente que fue el domingo 23 de marzo, en donde hicimos un gran evento, donde hicimos un paseo ciclístico, donde estuvieron involucrados personas civiles de la comunidad, médicos, enfermeros, todos en lucha, todos contra la lucha o en contra de la tuberculosis, para que tengamos un país sin tuberculosis. Forma parte de la prevención, que vamos a hablar también, obviamente, doctor. Me permite, vamos a ir a un corte comercial y enseguida volvemos con mucho más Vivir Mejor. Hoy hablamos de tuberculosis. Es lo que quiero. Es como quiero vivir mejor, celebrando lo que tengo. Génesis presenta el famoso PH8 en la hermosa Cresburgo, a 1080 metros de profundidad. Entre grietas de rocas volcánicas basálticas encontramos una fuente de agua mineral natural y encima alcalina. La envasamos y la llamamos Génesis. Génesis tiene un pH superior al 8 que nos da 8 importantes beneficios. Hidrata 3 veces más, desintoxica, mejora la digestión y la presión, es antioxidante, neutraliza la acidez, protege las células y te da energía. Por eso es de la gran 8. Googlearon un poco.